gusto podernos encontrar nuevamente en este día domingo, Día del Señor, último domingo del mes de julio. Fíjese que en otro tiempo dijéramos, ay, qué bonito, ya vamos a ir de vacaciones, pero ahora no vamos a ir a vacaciones. Así que damos gracias a Dios porque podemos estar un domingo más para alabar, para bendecir al Señor, pero especialmente para agradecerle porque nos ha dado vida hasta este día. Así que vamos a poner este tiempo en las manos del Señor para que Él bendiga este tiempo y lo reciba como olor grato. Oremos. Padre, a esta hora queremos agradecerte, Señor, porque tú nos has dado la vida. Y agradecerte porque hasta este día tu misericordia ha sido con nosotros. Gracias por la salud, gracias por los alimentos, gracias por el techo, gracias por nuestra familia, Padre. Gracias por los momentos difíciles que han venido a nuestra vida, porque también hemos podido ver tu mano de poder sobre ella. Y gracias, Señor, porque ahora nos podemos congregar como iglesia para poder alabar tu nombre, poder bendecir tu nombre, poder agradecerte, poder exaltarte, pero también, Padre, poder escuchar tu palabra. Gracias porque ya hay un grupo de hermanos que estamos juntos en el mismo sentir. Permite, Padre, que muchos más hermanos se puedan conectar a este tiempo de alabanza a tu nombre. Bendito seas, exaltado seas en todo. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a tener una lectura bíblica en el Evangelio de San Mateo. Y vamos a leer en el capítulo 7, desde el versículo 13 hasta el versículo 23. Mateo 7, del versículo 13 hasta el versículo 23. Voy a leer para ustedes y escuchen o me siguen en su lectura. Dice así. Entren por la puerta angosta, porque la puerta y el camino que llevan a la perdición son anchos y espaciosos, y muchos entran por ellos. Pero la puerta y el camino que llevan a la vida son angostos y difíciles, y pocos los encuentran. Cuídense de esos mentirosos que pretenden hablar de parte de Dios. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Ustedes lo pueden reconocer por sus acciones, pues no se cosechan uvas de los espinos, ni higos de los cardos. Así, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. El árbol bueno no puede dar fruto malo, ni el árbol malo puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. De modo que ustedes lo reconocerán por sus acciones. No todos los que me dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, nosotros comunicamos mensajes en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero entonces les contestaré, nunca los conocí, aléjense de mí, malhechores. El Señor bendiga su palabra y que nos hable en esta mañana. Vamos a tener un tiempo de alabanza, un tiempo de adoración al Señor, así que los invito a que se preparen para poder cantar con el grupo de adoración. Muy buenos días, mis hermanos. Qué bueno es estar juntos para alabar, exaltar el nombre del Señor. Así como lo dice el salmista, aclamar a Dios con alegría. Con alegría, diga estas palabras. Se exalta nuestro Dios entre júbilo. Se exalta nuestro Dios al sonar de la trompeta. Se exalta nuestro Dios entre júbilo. Con júbilo gritar, ay. Con júbilo gritar a Él. Se exalta nuestro Dios entre júbilo. Se exalta nuestro Dios al sonar de las trompetas. Se exalta nuestro Dios entre júbilo. Con júbilo gritar a Él. Diga, con júbilo gritar a Él. Con trompetas hay que celebrar y aclamamos a nuestro Señor. Se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, oh sí, se exalta nuestro Dios.
exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios. Oh sí, con trompetas hay que celebrar y aclamamos a nuestro Señor. Se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios. Oh sí, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios. Oh sí, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios. Oh sí, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios. Oh sí, se alaba al Señor y se goza mi espíritu en Jesucristo. Y se alaba al Señor y se goza mi espíritu en Dios, pues tus obras son poderosas, con su espíritu Él me guiará. Bondadoso ha sido mi Señor, es el Señor, es el Señor. Mi ser alaba al Señor y se goza mi espíritu en Jesucristo. Mi ser alaba al Señor y se goza mi espíritu en Dios, porque sus obras son poderosas, con su espíritu Él me guiará. Bondadoso ha sido mi Señor, grande es el Señor, grande es el Señor. Se alaba al Señor y se goza mi espíritu en Jesucristo. Y se alaba al Señor y se goza mi espíritu en Dios, pues sus obras son poderosas, con su espíritu Él me guiará. Bondadoso ha sido mi Señor, grande es el Señor, grande es el Señor, grande es el Señor, grande es el Señor. Diga, se exalta nuestro Dios, en júbilo, se exalta nuestro Dios al sonar de las trompetas. Se exalta nuestro Dios, en júbilo, con júbilo gritar a Él, con júbilo gritar a Él. Con trompetas hay que celebrar y aclamamos a nuestro Señor. Se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios. Oh sí, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios. Oh sí, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios. Oh sí, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios. Oh sí. Bendiga su Dios. Se merece el Señor nuestra exaltación, Él se la merece. Él es digno, digno, digno de recibir toda exaltación. Por eso diga usted, bendición y gloria, poder y honra, anciano de días será. Toda nación y la canción, anciano de días se postrará. toda lengua confesará, declarará
días cantar. Tu gran dignidad, Dios, es sin igual. Al anciano de días cantar. Sobre la tierra tú reinarás. Al anciano de días cantar. Tu gran dignidad, Dios, es sin igual. Al anciano de días cantar. Dígalo conmigo. Sobre la tierra tú reinarás. Al anciano de días cantar. Tu gran dignidad, Dios, es sin igual. Al anciano de días cantar. Al anciano de días cantar. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré. Exalte a su Señor diciendo estas palabras. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Ríndase, Rey. Reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Cante al vencedor. De tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Exalta a su Señor diciendo: exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Disfrutemos la palabra de Dios en esta mañana. Buenos días, queridos hermanos, queridas hermanas. Que el Señor esté derramando su bendición sobre cada una de sus vidas. Qué alegría volvernos a encontrar, el saber pues que estamos en esta actitud de adoración de nuestro Señor. Qué bueno es alabar al Señor. Qué bueno es poder cantar alabanzas a su nombre. Y gracias a Dios que nosotros pues en la iglesia Dios nos ha dotado de un ministerio de alabanza muy
capaz, muy profesional, que de verdad traen bendición a nuestras vidas. Oremos por el ministerio de adoración, que el Señor siga bendiciendo a cada uno de sus integrantes. Gracias al Señor. Bueno, mis hermanos, como decía mi esposa, estamos en el último domingo del mes de julio. Estamos avanzando cada vez más en el año. Y bueno, como le hemos dicho, estamos en una situación diferente a todos los años. Pero hay algo importante y algo que no ha cambiado. ¿Y sabe qué es lo que no ha cambiado? Es Dios. Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Su protección, su ayuda, su provisión siempre está con nosotros. Así que alegrémonos. Alegrémonos aún en medio de todas las situaciones que están pasando. Alegrémonos porque Dios está con nosotros. Bendigamos el nombre de nuestro Señor. Bien, hermanos, estamos estudiando en este mes de julio. Hemos decidido estudiar el tema de la espiritualidad y hemos estado tratando ese tema de la espiritualidad. La verdad es que ese concepto de espiritualidad se ha interpretado de diferentes maneras. Por ejemplo, en el tiempo del Señor Jesucristo. En el tiempo del Señor Jesucristo dice que habían personas que llegaban a las esquinas de las calles y allá en las esquinas de las calles se ponían a orar. Y entonces la idea era manifestar que eran espirituales. Pero ¿qué dice el Señor de ellos? Dice, mire, hipócritas, dice. Y hace el llamado y el consejo de cómo es que se debe de orar. Entonces, muchas veces se ha tergiversado la idea de lo que es la espiritualidad. Y en estos domingos hemos estado tratando, a la luz de la palabra, de poder tener un concepto bíblico de lo que es la espiritualidad. ¿Qué es lo que hemos estudiado en estos días, en esta semana? ¿Qué es lo que hemos estado viendo acerca de la espiritualidad? Hemos visto dos cosas. Lo primero, que la verdadera espiritualidad se muestra cuando nosotros vivimos en un mundo de pecado, pero vivimos santamente. Eso, la verdadera espiritualidad es vivir aún en medio de un mundo de pecado, vivir en santidad. La verdadera espiritualidad o la persona espiritual es aquella, dijimos también, que confía en Dios en los tiempos de crisis. O sea que hemos visto dos ideas de lo que es la espiritualidad desde la perspectiva bíblica. Una persona espiritual es una persona que vive en este mundo de pecado, pero se mantiene santa. Una persona espiritual es una persona que pasa por momentos de crisis, pero confía en Dios y se mantiene firme en el camino de nuestro Señor. Vamos a tratar de avanzar hoy en este concepto de la espiritualidad y en esta mañana vamos a hablar de que la verdadera espiritualidad se muestra cuando honramos a Dios estando bajo presión. La verdadera espiritual es cuando honramos a Dios estando bajo presión. Para ello vamos a tener como base el capítulo 5 del libro de Daniel. Daniel nos está sirviendo. Daniel nos está sirviendo, el libro de Daniel nos está sirviendo para que cuando vemos esta persona de Daniel, ahí encontramos todo esto que estamos aprendiendo. Y hoy vamos a usar de base el capítulo 5 del libro de Daniel. Eso es lo que vamos a estar usando como base. Vamos a leer unos versículos para introducir el tema y vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Daniel capítulo 5, vamos a leer del verso 1 al verso 5. Así es que abra su Biblia, encienda ahí su dispositivo y todos nos disponemos a leer la palabra del Señor. Así es que leamos Daniel capítulo 5, versos 1 al verso 5. Leamos lo que dice la palabra del Señor. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre habría traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre
que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Vamos a orar para que el Señor pues nos bendiga en esta mañana en el estudio de su palabra. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios Todopoderoso, alabamos tu nombre en esta mañana. Gracias por la vida que nos das. Gracias por la oportunidad que nos das de estar acá reunidos en espíritu, porque no estamos así corporalmente reunidos, pero en espíritu estamos unidos. Gracias por esa familia que está unida ahí y que todos están ahí pendientes de poder ver esta transmisión. Señor, pedimos que bendigas la exposición de tu palabra. Ayúdame, oh Dios, a exponerla de una manera clara, sencilla, pero que pueda afectar la vida de cada uno de tus hijos y de tus hijas. Y a mis hermanos, yo pido también para que tu Espíritu Santo les dé comprensión y sobre todo, que tu palabra la podamos vivir, porque para eso nos la has dejado. Señor, toma el control de este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a ver. Estamos hablando que la espiritualidad, la verdadera espiritualidad, es aquella que honra a Dios, o la persona espiritual es aquella que honra a Dios en los momentos de prueba. Veamos un poquito del contexto de lo que hemos leído, qué es lo que está pasando. Veamos el contexto. En el año 538 a.C., o sea, unos 20 años antes de que se diera el suceso que hemos leído, o sea, esto que hemos leído, antes de unos 20 años de que se diera esto, sucedió algo que transformó el mundo político de aquella época. ¿Qué fue lo que sucedió? Es que el rey Ciro de Persia, él derrotó al rey de los medos, y anexó el territorio medo al territorio persa y se constituyó lo que después llegó a conocerse como el Imperio Medo-Persa. Entonces, este rey Ciro de Persia, además de anexar a los medos, también anexó a otros reinos que estaban a su alrededor y cada vez iba creciendo, engrandeciendo su reino. Al grado tal de que cuando ya se sentía lo suficientemente fuerte, entonces decidieron invadir al imperio grande de aquella época. ¿Cuál era? El imperio de Babilonia, Cuando nosotros leímos el capítulo 1, ¿se acuerdan ustedes? El capítulo 1 de Daniel, veíamos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llegado a Israel, había conquistado y se llevó a las mejores personas, se las llevó para Babilonia. Era el imperio más grande. Pero como vemos, estaba generando otro imperio, el imperio persa, el cual fue creciendo, anexó a otro imperio grandecito que existía, que era el Medo, luego empezó a anexar otro, y cuando ya se sentía fuerte, cuando ya se sentía con capacidad, va y sitia a lo que era Babilonia. Sitia a Babilonia, o sea, lo que hizo fue, llegaron con la intención de conquistar a Babilonia. El pasaje que nosotros vemos acá, aunque acá en el pasaje no lo leemos, pero la historia nos dice que cuando se dio el suceso que hemos leído, el suceso que acabamos de leer, en esos precisos momentos, Babilonia estaba sitiada. O sea que alrededor de Babilonia estaba el ejército medo-persa, estaba tratando de ingresar para poder conquistar a la ciudad de Babilonia, anexarla, y de esa manera pues el imperio medo-persa llegaría a ser el imperio más grande. Ese es el contexto que tenemos acá. O sea que cuando nosotros leemos este pasaje, imaginémonos que mientras está sucediendo esto dentro del reino, dentro de la ciudad, en el palacio del rey, afuera de la ciudad, hay cientos, seguramente miles de soldados medos persas que están allá esperando y viendo cómo ingresar para conquistar a Babilonia. Eso es lo que está sucediendo en este momento. Ahora, mire, en medio de esa situación, el rey Belsasar, por cierto, este Belsasar era nieto de Nabucodonosor. Entonces, en medio de esa situación donde están sitiados, miren lo que decide hacer este rey Belsasar, que es lo que nosotros leímos. Dice, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, en presencia de los 1000 bebía vino.
Mire, esto parece inaudito. Esto parece una cuestión de alguien insensato, y de verdad es alguien insensato. ¿Cómo es posible que en un momento cuando están rodeados, están a punto de ser conquistados y viene el rey y arma un gran banquete? Invita, dice, a 1000 de las personas de sus príncipes, o sea, de las personas más prominentes del reino, y los invita a participar del banquete. Dice que ahí estaban sus mujeres y estaban sus concubinas, que esa era la práctica de aquella época. Una persona que tenía poder podía tener varias esposas y podía tener también varias concubinas. Y es lo que estamos viendo acá nosotros. Ahora, la pregunta que usted se puede estar haciendo, y yo que me hice también en su momento, es, ¿cómo es posible que Belsasar, estando en esa situación donde está sitiado, se le ocurra hacer una fiesta? ¿Se le ocurre hacer un banquete? Es que lo que sucede es que Belsasar estaba pensando esto. Mire, la historia cuenta, y hay vestigios de ello en la actualidad, de que alrededor de Babilonia, como en todos los reinos, había un muro, pero este muro que circundaba la ciudad de Babilonia era un muro extremadamente fuerte. Dicen que era un muro que tenía aproximadamente 100 metros de altura, y tenía aproximadamente 25 metros de ancho. Y había alrededor de esa muralla que circundaba la ciudad, habían 250 torres. O sea, donde estaban los soldados que estaban vigilando hacia afuera. Entonces, Belsasar, él estaba convencido que los medos persas, no iban a entrar, porque él se sentía muy protegido por los muros que habían hecho alrededor de la ciudad. Por eso es de que él, por una razón, convencido de que no iban a poder entrar por esos grandes murallas que él tenía, pero también para dar ánimo a la gente prominente de su país, de decirle, mire, es cierto, allá afuera están ahí los medos persas, pero estamos en el control, y para mostrarle que estamos en el control y que no tenemos miedo, hagamos una fiesta. Eso es lo que está pasando acá. Eso es lo que estamos sucediendo acá en este momento. Dice ahí, vamos a la Biblia, dice, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Mire, estaba ahí tomando, comiendo y bebiendo. Allá afuera estaba el peligro, pero ellos, mira, se sentían muy tranquilos, se sentían muy seguros. Dice el verso 2. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que le trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Mire, el rey no solamente estaba seguro, sino que llega un momento, yo digo, de locura. Claro, al calor de las copas. Al calor de las copas, por eso es de que, mire, esto de beber mucho vino no es conveniente. Si alguien está escuchando bien, viendo, y tiene la costumbre de tomar demasiado, mire, eso no ayuda. El vino en exceso no ayuda, no trae ningún beneficio, ninguna consecuencia positiva. Entonces dice acá que el rey ya al calor de las copas, de repente se le ocurre algo. Una locura, por supuesto. De repente se le ocurre algo, y es mandar a traer los vasos que habían traído del templo de Jerusalén. Cuando Nabucodonosor, el abuelo de Belsasar, conquistó Jerusalén, él sacó del templo todos los utensilios sagrados, lo que se usaban para el culto, para la celebración a Dios y que se usaban en el templo, ellos lo sacaron y se lo llevaron como trofeos, y los habían llevado ahí en Babilonia. Tenían un lugar donde tenían los tesoros más prominentes de los diferentes pueblos que habían conquistado. Y entonces dice que de repente se le ocurre, dice, vayan a traer los vasos que trajimos de Jerusalén. Y los van a traer y empiezan a echar el vino y a beber allí en esas copas. Una locura. No es porque no tenía él sus vasos, sus vajillas. Claro que las tenía. Pero en ese momento se le ocurre eso. Ahora, ¿por qué se le ocurrió eso? ¿Por qué se le ocurrió? Bueno, algunos dicen que quizás fue que Satanás se le metió en ese momento a Belsasar y le llevó a tomar esa decisión.
Pero quizás lo más adecuado a la luz de la palabra es que él trató de burlarse del Dios de los judíos. Él trató de burlarse del Dios de los judíos. Porque miren lo que dice en el verso 4. Dice, bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. O sea, empezaron a beber en las copas sagradas que habían traído Israel y empezaron a beber, dice allí, y empezaron, dice, a alabar a los dioses que ellos tenían. A los dioses, dice, de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En otras palabras, quizás se le vino la idea de decir, miren, nuestros dioses son más poderosos que Jehová, el Dios de los judíos. Mire, la verdad, la arrogancia de Belsasar es grande. Y hermanos, aquí aprendemos algo. Y es que la arrogancia no lleva a nada bueno. La persona orgullosa, la persona arrogante, prepotente, aquella persona que no oye consejos, aquella persona que no toma en cuenta las opiniones de los demás, sino que su palabra es lo único que vale. Esa persona puede caer en situaciones negativas, en situaciones que van a dañar su vida y, como vamos a ver acá, dañar la vida de todo un pueblo. La arrogancia de Belsasar lo llevó a hacer esa acción de tomar en las copas sagradas que se habían traído de Israel. Pero miren, las cosas malas, esas actitudes incorrectas, no duran toda la vida. Y vamos a ver en los siguientes versículos que la fiesta, esa fiesta de alegría, de bacanal que ellos tenían, rápidamente se les convirtió en una situación de dolor. En una situación de dolor. Mire el verso 5. Vea el verso 5 ahí en su Biblia. En aquella misma hora, cuando estaban tomando, cuando estaban emborrachando, posiblemente una orgía la que tenían ahí, porque estaban las mujeres de él, estaban las concubinas, era un bacanal que tenían ellos ahí. Y dice que en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio, y el rey veía la mano que escribía. En medio de la fiesta, en medio que estaban ellos cantando, que estaban gozándose y profanando aquellos elementos sagrados del pueblo de Israel, de repente aparece una mano en la pared. Mire, esa cosa fue extraordinaria. Me imagino que lo que estaban ahí, y esto será efecto del alcohol, será real o será aparente que el alcohol quizás no ha caído mal, no sé qué es que les vino a la mente. Porque de repente, allá en la parte encalada, en la pared, aquel lugar blanco de la pared, dice, de repente aparece una mano. Era una cosa de verdad extraordinaria y terrorífica, diría yo, en alguna medida. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue la reacción de este rey prepotente, de este rey orgulloso, de este rey vanaglorioso en alguna medida? Mire cuál fue la reacción cuando vio aquello. Mire, verso 6. Entonces dice, el rey palideció. En qué momento que se puso pálido. Se puso pálido. Pero no solo eso, sus pensamientos lo turbaron, o sea que no hallaba qué pensar, no hallaba cómo reaccionar ante aquella situación de ver aquella mano que estaba allá en la pared y que estaba escribiendo. Palideció. Cuando uno palidece ante situaciones es porque le ha dado miedo. Sus pensamientos lo turbaron. Dice, se debilitaron sus lomos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que del miedo que le daba, hasta se encorvó. Hasta se encorvó. O sea, aquel hombre, me imagino yo, arrogante, erguido, orgulloso. Ahora bien, lo vemos, como diríamos aquí, achicopalado. Lo vemos achicopalado. Se debilitaron sus lomos. Y fíjense lo que dice al final del versículo 6. Y sus rodillas daban la una contra la otra. Ustedes no me pueden ver la rodilla ahorita, pero si vieran lo que estoy haciendo acá, bueno, esta vez mira el movimiento, está la rodilla del miedo, estaba temblando. Estaba temblando. Hermanos,
Esa fue la reacción de este hombre que minutos antes estaba desafiando al Dios creador del cielo y la tierra. Aquel hombre que al mandar a traer los utensilios, las copas sagradas, lo que estaba diciendo, mire, yo soy más poderoso que el Dios de los judíos y hasta en sus vasos sagrados puedo beber el vino. O lo encontramos acá, derrotado, ¿no? Con miedo, con terror, temblando. Así lo encontramos. ¿Y qué es lo que hizo? Lo que hacían ellos en esa época, lo más común, mire el verso 7. Y entonces el rey gritó en alta voz. Yo quiero que usted use la imaginación de lo que estaba pasando ahí. Dice, el rey gritó en alta voz que hiciesen venir a los magos. Imagínense, traigan a los magos, traigan a los magos. Algo así. Dice, gritó en alta voz que hiciese venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia, cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Van a traerlo a los adivinos. Y dice, mire, si ustedes me interpretan lo que ha puesto ahí esa mano en la pared, lo voy a favorecer. Les voy a dar cosas, les voy a dar bienes, les voy a dar joyas, si ustedes me lo interpretan. Aquel hombre que estaba blasfemando, aquel hombre que estaba provocando a Dios, hoy lo vemos temeroso, pidiendo favores a sus magos que tenía. Sigamos leyendo. Entonces dijo, fueron introducidos todos los sabios, verso 8 del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y otra vez, y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Aquellas personas, aquellos 1000 príncipes, Belsasar, las mujeres de Belsasar, las concubinas, todos ellos estaban pálidos. Todos ellos estaban perplejos. Porque al ver aquello, primer impacto, y luego que los sabios, los que supuestamente tenían la respuesta, no podían hacer nada, mira, aquellos dijeron, ¿y ahorita qué hacemos? Como decía aquel programa de Chespirito, y ahora, ¿quién podrá defenderme? Yo creo que si hubiera conocido Belsasar esa frase, la hubiera dicho. La hubiera dicho. Hermanos, muchas veces el ser humano actúa así como Belsasar. Los seres humanos muchas veces caemos en la trampa del orgullo, caemos en la trampa de la arrogancia, y creemos que nosotros tenemos el control de todo. Y creemos que nosotros tenemos el control de todo porque yo tengo dinero, yo tengo posesiones, yo tengo conocimiento. Entonces, mire, yo estoy sentado en el trono. Mucha gente así piensa. Mucha gente así piensa. Pero mire, nosotros vemos a la luz de este pasaje que el único que tiene el control de las cosas es Dios. El único que tiene el control de las cosas es Dios. Pienso en lo que estamos viviendo. ¿Cuánta gente tenía planes? Tenía proyectos que iban a realizar durante este año. Se habían trazado metas. Pero mire, de repente aparece la pandemia y todo eso desaparece. Es que, hermanos, por mucha capacitación que tengamos, por muchos bienes que poseamos, no tenemos el control de las cosas. Y por eso es que nosotros no debemos de estar peleados con Dios. Por eso es que nosotros no debemos de estar alejados de Dios, sino que nosotros debemos de estar cerca de aquel que sí tiene el control de las cosas, que es el Dios Todopoderoso. Belsasar desconocía eso. Belsasar iba tras sus ídolos, tras aquellos dioses que ellos se habían creado, de aquellos dioses hechos a semejanza y a satisfacción de ellos mismos. Y aunque tenía testimonio, porque él había mandado a traer, su abuelo había mandado a traer a aquella gente de Israel que conocía al Dios verdadero, no le habían prestado atención. Y esa es la realidad de mucha gente.
están tras sus ideas, tras sus proyectos, tras el deseo de hacer y hacer más cosas y se olvidan de Dios. Se olvidan de Dios. Hay que tener cuidado, mis hermanos. Hay que tener cuidado. Porque usted puede decir, no, pero Belsasar era un impío, era una persona pagana. Sí, es cierto. Pero a veces nosotros como creyentes, aunque no actuamos en estos extremos, pero a veces nosotros desconocemos a Dios. A veces nosotros nos dejamos llevar por las luces de este mundo y empezamos a seguir ideas, personas, proyectos de vida y nos olvidamos de Dios. Hermanos, a Dios nunca hay que dejarlo de lado. Dios siempre tiene que ser el primero. Y como dice Santiago, todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros proyectemos, tiene que estar en el sentido de que si Dios lo permite, lo haremos. Dios tiene que estar siempre adelante para que podamos tener su respaldo y no tengamos estas sorpresas como la que tuvo Belsasar. Ahora, aquí va a aparecer ya el hombre de Dios. Aquí va a aparecer el varón de Dios. Aquí va a aparecer Daniel. Y ahora Daniel, en este momento de presión, de dificultad, porque no se nos olvide lo que está pasando. Babilonia está rodeada por el ejército medo-persa. O sea que ellos están a punto de ser aniquilados. Belsasar trató de evadir esa realidad y trató de ingeniarse o crear una realidad ficticia, una fiesta como para olvidarse lo que en realidad estaba pasando. Y en esas circunstancias mandan a traer a Daniel. Mire, la reina, en verso 10 dice, esta reina no era la esposa de Belsasar, porque las esposas de Belsasar estaban en la fiesta. Se le llamaba la reina, bien posiblemente era o la mamá de Belsasar o la abuela de Belsasar, si existía la esposa de Nabucodonosor. A esta se le llamaban la reina, o sea, le llamaban la reina madre o la reina abuela, si era la abuela que estaba ahí. Entonces la reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, o sea que llegaron a contarle lo que estaba pasando, entró a la sala del banquete y dijo, rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses. Al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel, es el consejo de la reina, y él te dará la interpretación. Aquí aparece la reina y el rey. Aquí los tuyos no pueden. Pero yo conozco a alguien que sí puede. Alguien que ayudó a tu padre, dice acá, que bien pudo hacer el abuelo también. Y este sí sabía cómo interpretar las cosas porque este tenía un contacto con el verdadero Dios. Eso es lo que está diciendo la reina. El rey, ni lento ni perezoso, mira lo que dice el verso 3. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel, mire lo que le dijo. ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos están en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Aquí encontramos algo, mis hermanos. Y es que la verdadera espiritualidad se muestra manteniendo nuestra vida, nuestro testimonio a través de los años. Habían pasado entre 25, un poquito más años, desde que Nabucodonosor mandó a traer a Daniel. Pero a través de todo ese tiempo, el testimonio, el prestigio de Daniel se mantenía. Y aquí lo está diciendo. Hermano, eso nos enseña
De que la vida cristiana no es como una carrera de velocidad donde entramos con todo y salimos y ya vamos a llegar a los 100 metros, a los 200 metros. La vida cristiana es como una maratón donde hay que tener resistencia, hay que tener suficiente oxígeno para llegar a la meta. Así es la vida cristiana. No es de que nos vamos a comportar espirituales 1, 2, 3 años, sino que lo que Dios quiere y demanda de nosotros es que corramos hasta llegar a la meta. Y en ese trance, en ese periodo, nosotros mostremos fidelidad a Dios siempre. Que nuestro testimonio se mantenga siempre. Que no seamos llamarada de tusa, sino que nos mantengamos siempre fieles. Hermano, yo le pregunto, ¿cuántos años tiene usted de estar siguiendo al Señor Jesús? De estar en el camino de vida. ¿Ah? ¿Cuántos años? Mire, hay gente que comienza su vida cristiana a todo vapor. ¿Ah? Y ahí va, empiezan a querer aprender de la palabra, se involucran en una cosa, se involucran en otra, y bien bonitos van caminando, ¿no? Pero de repente, se desinflan. De repente se desinflan. Daniel no era de ese tipo de personas. Han pasado más de 20 años y la reputación de Daniel se mantiene, porque esa es la verdadera espiritualidad. Mantenernos, ¿ah? Mantenernos. O sea, si es posible ir creciendo cada vez más. Conforme el tiempo va avanzando, vamos creciendo en nuestra relación con Dios. Vamos creciendo en nuestro servicio en la obra. Vamos creciendo en esa comunión que tenemos con el pueblo de Dios. Eso es la verdadera espiritualidad. Y aquí lo podemos ver nosotros ahí en Daniel. Se reafirma su comportamiento y el respaldo que él tenía de Dios. Ahora mire, en el verso 16. Yo pues, le dice el rey, he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Y ahora luego le dice, si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Miren lo que le dice. Miren lo que le dice. Si tú me logras resolver ese enigma, yo, le dice Belsasar, pondré un collar de oro, que llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. ¡Qué bonita proposición! ¿Ah? ¡Qué bonita proposición! Ahora, ¿qué dijo Daniel? ¿Qué dijo Daniel? Vea, sigamos leyendo, verso 17. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Rechazó el ofrecimiento. Es que las cosas materiales no eran la prioridad para Daniel. Las cosas materiales no eran la prioridad para Daniel. Y hermano, esto también nos enseña que las cosas materiales no deben ser la prioridad para nosotros. Las cosas materiales sirven. Claro que sirven, pero no deben ser la prioridad. Nuestra vida no debemos de gastar nuestros años de vida para poder acumular bienes, para hacernos fama, no. Nuestra vida la debemos transitar pensando en llevar gloria a Dios. Y si Dios permite que tengamos todas esas cosas, pues mire, qué bueno. Por eso es que dice la palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. El creyente, su prioridad debe ser Dios, la búsqueda de Dios, el acercamiento a Dios, el servicio en la obra de Dios, el crecer en esa capacidad de llevarse bien con el pueblo de Dios. Esa debe ser la prioridad. Daniel no se puso contento por el ofrecimiento, sino que le dijo, mire rey, que te quede. No necesito eso. No es lo que yo lo ando buscando. Dijo, esos tus dones sean para ti y da tus recompensas a otro. Ahora mire lo que dice al final del verso 17. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. O sea, él dice, no voy a recibir, rey, lo que me está ofreciendo, pero te voy a leer lo que ahí está puesto. Te voy a dar la interpretación. Ahora, ¿por qué actúa así Daniel? Porque Daniel había sido dotado por Dios con esos dones sobrenaturales
y Daniel está dispuesto a poner en práctica sus dones siempre. Dios le había dado esa capacidad a Daniel de interpretar sueños. ¿Ah? Y entonces hoy se le presenta la oportunidad de poder ejercer esa capacidad y él dice, lo voy a hacer. Hermano, Dios a usted le ha dado dones, le ha dado talentos. Y usted tiene que estar dispuesto a ponerlos en práctica siempre y en todo lugar. No solamente en la vida de iglesia, sino que en la vida en todo lugar. Si usted tiene ese don de servicio, sirva en todas partes. Si usted tiene la capacidad de enseñar, enseñe en todas partes. Si usted tiene la capacidad que Dios le ha dado de tener misericordia, sea misericordioso con los creyentes y con aún los no creyentes. Porque esos regalos que Dios nos ha dado son para ponerlos en práctica siempre. Y aquí lo tenemos a Daniel. Rey, no necesito lo que me estás. Pero yo he sido dotado por Dios. Así es que voy a ejercer el don que me ha dado. Y entonces le dijo, voy a darte la interpretación. Qué maravilloso. El hombre, la mujer espiritual, es aquella persona que siempre está dispuesta a obrar de acuerdo a los dones y talentos que el Señor le ha entregado. Eso es lo que empezamos acá. Ahora veamos el verso 18. Mire, el verso 18 comienza diciendo el Altísimo Dios. O sea, Dios comienza a hablar al rey, porque antes de interpretar, Daniel le da un mensaje al rey. Le da un mensaje tremendo, ¿va? Pero comienza hablando de Dios. No comienza hablando de él. Ah, sí, rey, te voy a interpretar el sueño porque yo tengo esta capacidad, tengo esta fortaleza. No. Lo primero que él empieza a referirse a Dios. Mis hermanos, es una persona espiritual. Siempre pone a Dios en primer lugar. Mire usted por qué tiene esta empresita. Ah, es que Dios me la ha dado. Es que Dios ha sido tan bueno conmigo que mire, me la ha dado. ¿Sí? Y mire usted, su familia que usted tiene, de verdad que da gusto ver a su familia. Ah, es una bendición de Dios. Es una bendición de Dios. Dios me la da. Y eso es lo que ve acá. Dice, comienza alabando a Dios, el Altísimo. Ya la reina había dado unas ciertas calificativo, una descripción muy bonita de Daniel. Pero él comienza a alabar a Dios. Comienza a alabar a Dios. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que Dios le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. Le empieza a hacer una descripción. Rey Belsasar, a tu abuelo, el Dios, mi Dios, es el que le dio la capacidad de reinar. A quien quería mataba. Y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Pero Dios, el que le había dado esa capacidad. Pero mira el verso 20. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Tu abuelo, mientras él era respetuoso de mi Dios, Dios lo bendijo. Pero cuando tu abuelo le dio la espalda a mi Dios, mire, Dios lo depuso de su reinado. Eso es lo que está diciendo. Ahora, oigan esto. Decir eso al rey, un hombre poderosísimo, y que para complicar la cosa estaba borracho, y decirle esas verdades, solo podía ser alguien del temple de Daniel, de alguien que caminaba con Dios y estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios sin importar las consecuencias. ¿Sí? Está le diciendo al mero rey lo que le estaba diciendo. Y dice el verso 21, y fue echado entre los hijos de los hombres y su mente se dio semejante a la bestia, con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey y su cuerpo fue mojado en el rocío del cielo hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Tu abuelo, mientras él fue fiel, Dios lo respaldó, pero cuando dio la espalda, mire, como cualquier animal, montés, Nabucodonosor hubo un tiempo que enloqueció y andaba como un animal,
arrastrándose, comiendo hierba, porque le había dado la espalda a Dios. Y Daniel está recordando a Belsasar esto. Ahora mire el verso 22. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Este de verdad era un mensaje tremendo. Este era un mensaje tremendo. Estarle diciendo al rey esas verdades no era fácil. No era fácil. Pero Daniel lo hace porque él sabe que tiene el respaldo de Dios. Él sabe que tiene el respaldo de Dios. Sigamos avanzando acá, mis hermanos. Está interesante esto y aquí hay para explicar más, pero el tiempo va avanzando. Tú no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. O sea, te has hecho soberbio. E hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tu mujer y tu concubina, bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro y de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Mire, mensaje tremendo, le está dando, le da una, le da otra. Ahora, ¿cómo es que le dijo que esas cosas? Ya lo dije. Él sabía que tenía el respaldo de Dios. Hermanos, a veces nosotros caminamos en la vida con temores y a veces negamos o no decimos la verdad. A veces fingimos por temor a lo que nos van a decir, y aunque sepamos de que aquel está haciendo lo incorrecto, le seguimos la onda, como decimos, porque tenemos miedo que si le confrontamos nos va a hacer daño. Daniel no era de eso. Él era espiritual. Y aunque él sabía que estaba delante del rey y que le podía hacer daño, pero él, como era espiritual, en los momentos de prueba decía la verdad. Esa es una persona espiritual. Una persona espiritual que afronta las situaciones. Una persona que se enfrenta a las situaciones siempre con la verdad. Que no es hipócrita, que no engaña, que no adula, que no dice decir las cosas solamente por hacer quedar bien al otro y que después le devuelve un favor. No, la persona espiritual es recta, y dice lo correcto. Luego de decirle todo eso, pues, para lo que había sido llamado. Y entonces interpreta la escritura en la pared, verso 24. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y esta es la interpretación del asunto, rey, le dice. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medas y a los persas. O sea, el rey, lo que eso quiere decir es que has sido pesado y has sido hallado falto. No has hecho bien las cosas. Te equivocaste. La regaste como el otro. Por lo tanto, tu reino va a ser destruido. ¡Qué tremendo! ¿Cómo se habrá sentido Belsasar? Y recuerde que esto, cuando le dice Daniel eso, el ejército medio persa está alrededor. O sea que en ese momento Belsasar entendió que sus murallas, que sus soldados no iban a poder hacer nada para favorecerle, porque Dios había dado la última palabra. Mire el verso 30. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. En esa misma noche, el ejército medo persa ingresó. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lograron pasar esos muros de casi 100 metros de alto y 25 metros de ancho? ¿Cómo lo hicieron? No lo dice. Pero ingresaron, entraron a Babilonia y esa misma noche, dice, dieron muerte a Belsasar. Bueno, eso es el fin de aquellos que ignoran a Dios. Ese es el fin de aquellos que ignoran a Dios. ¿Qué podemos sacar de conclusión de todo esto, hermanos? Preguntémonos, ¿cómo pudo reaccionar Daniel como lo hizo, estando en la situación y decirle sus verdades al rey? ¿Cómo fue que lo hizo, pues? ¿Cómo es que logró esa capacidad?
Yo creo que debemos de hacer otra pregunta. ¿Qué había estado haciendo Daniel en ese momento o antes de ese momento? Primero, Daniel no estaba en la fiesta. ¿Ah? Daniel no era de aquellos que estaban en la pachanga. Daniel no era de aquellos que estaban en el bacanal, ¿no? Él no estaba ahí. ¿Ah? Daniel de seguro estaba practicando sus disciplinas espirituales, que fue lo que hizo durante toda su vida. Eso es muy seguro que es lo que estaba haciendo Daniel. De seguro estaba leyendo su palabra. Mira el capítulo 9. Mira el capítulo 9, 1, 2. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Esta era la práctica de Daniel, estar estudiando la palabra. ¿Ah? Mientras Belsasar estaba en su gran fiestón, de seguro Daniel estaba estudiando la palabra, estaba llenándose del conocimiento, de la sabiduría de Dios. ¿Ah? Esa era la práctica de Daniel. Por eso es que él tuvo el valor, el coraje de confrontar al rey y decirle sus verdades. Porque una persona espiritual es una persona de la palabra. Pero no solamente eso. Mire el verso, siempre el capítulo 6, verso 10. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, ya es otra historia, dice, pero veamos ahí, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Señor, como lo solía hacer antes. Daniel era un hombre de oración, era un hombre de la palabra, era un hombre de oración. Por eso es que tenía esa capacidad. Por eso es que tenía ese temple. Y aunque la situación era difícil, él tuvo la capacidad de confrontar al rey y decirle sus verdades. Hermano, esta es la gente espiritual. Estas son las personas espirituales. Las personas espirituales, ya dijimos, son aquellas personas que mantienen su testimonio a través del tiempo. Personas que buscan hacer la voluntad de Dios siempre, no solo por una etapa de su vida, sino que siempre. Son aquellas personas que cuando se presentan situaciones difíciles son rectos en su hablar, son rectos en su conducta, no tratan de evadir o hacerse al lado de la corriente. ¿A dónde va Vicente? ¿Dónde va toda la gente? No, la persona espiritual se mantiene en sus valores bíblicos. Viven los valores del reino de Dios. Las personas espirituales son aquellas personas que se nutren de la palabra. Son aquellas que están en contacto permanente con Dios a través de la oración. Ese era Daniel. Ese era Daniel, el espiritual Daniel. Y quiero dejarle con esta pregunta. ¿Cómo está viviendo usted su vida? ¿Cómo la está viviendo? ¿Cómo la está viviendo? Padre, gracias, oh Dios, por la bendición de tu palabra. Gracias porque a través de este relato nos enseñas que debemos capacitarnos, debemos estar ejercitados en las disciplinas espirituales porque no sabemos cuándo va a venir la adversidad, cuándo va a venir la prueba. Pero, Señor, ayúdanos que así como Daniel, hoy vemos en este testimonio, cómo era un hombre que se mantenía fiel a ti a través de los años. Era un hombre que se mantenía fiel porque era un lector de tu palabra, meditaba tu palabra, vivía tu palabra, estaba en constante oración. Eso le daba la fuerza. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a ser como Daniel, para que cuando vengan las pruebas, las dificultades, podamos responder gallardamente y poner en alto tu nombre. Ayúdanos, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, damos gracias al Señor porque nos permitió estar en esta mañana meditando en su santa palabra. Preciosa la palabra de Dios, preciosa la palabra de Dios. Vamos a continuar, si Dios lo permite, la próxima semana, siempre viendo esta parte de la espiritualidad a la luz del testimonio de Daniel. Recuerde que el próximo domingo ya estamos ya en el mes de agosto.
Por lo tanto, el próximo domingo vamos a celebrar la mesa del Señor. Prepárense, como lo hemos hecho en estos 4 meses anteriores. Prepárese con los elementos. La persona que va a estar ministrando los elementos, recuerden, tiene que ser alguien que ha creído en Cristo, que ha sido bautizado en agua, y esa persona puede ministrar los elementos. Así que preparémonos para recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia del Señor Jesucristo, que el amor del Padre y la comunión del Espíritu sea con cada uno de ustedes. El mensaje ha terminado. Gracias por conectarte a nuestro servicio en línea. Recuerda que Jesús te ama. Él te llama a ti en esta mañana. Y si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Todo es cuestión de creer. Jesús fue crucificado por nosotros. Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hoy puedes recibir a Cristo. ¿Deseas abrir tu corazón a Jesús? Con toda tu fe, ora así. Padre, reconozco que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados. Creo que Jesucristo es Dios y que murió por mis pecados. Creo que Él resucitó de entre los muertos para darme la salvación. Hoy lo recibo por fe como mi único Salvador personal. Si hiciste esta oración, esperamos saber de ti. Escríbenos a nuestras redes sociales. Nos encantará saber que tomaste esta decisión.